Bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar a desentrañar la historia de uno de los imperios criminales más sofisticados de la historia, te invito a que te suscribas ahora mismo y actives la campana de notificaciones. En este canal analizamos a fondo las realidades que cambiaron el mapa geopolítico y social de nuestro tiempo, y no querrás perderte nuestro contenido semanal. Ahora sí, entremos de lleno en la historia del Cártel de Juárez. Hay lugares en la Tierra que parecen condenados por su propia ubicación geográfica, puntos exactos en el mapa donde la ambición, la ley y la sangre se encuentran en un cruce de caminos inevitable. Ciudad Juárez es uno de esos lugares. Situada justo en el corazón de la frontera entre México y Estados Unidos, esta ciudad no es simplemente un punto de control, es un embudo, la puerta trasera más grande hacia el mercado de consumo más voraz de la historia de la humanidad. Durante décadas, controlar esta puerta no significaba simplemente ser un criminal exitoso. Significaba tener la llave de un imperio geopolítico. Significaba tener el poder de desafiar a gobiernos, comprar a la élite militar y reescribir la economía de un país entero. Estamos hablando de una ciudad que, por su naturaleza fronteriza, ha visto pasar de todo. Siempre bajo la sombra de hombres que entendieron que la frontera no es un muro, sino un peaje. Antes de la fragmentación que vemos hoy, antes de que la violencia se volviera anárquica y brutal en cada esquina, hubo una época de consolidación corporativa. Una época donde el narcotráfico dejó de ser un negocio de simples bandoleros para convertirse en una empresa logística transnacional de nivel global. Esta es la historia de la organización que dominó los cielos de América. La historia de un hombre que transformó el transporte de sustancias ilegales utilizando flotas de aviones comerciales, tratando la mercancía como si fuera carga de una aerolínea legítima. Pero también es la historia de cómo, cuando ese imperio se derrumbó, desató una de las guerras más destructivas en la historia moderna de México. Una herida que hasta el día de hoy no termina de cerrar. Esta es la crónica del ascenso y la caída del Cártel de Juárez, un grupo que redefinió el concepto de corrupción y logística criminal en todo el continente. Para entender el fenómeno de Juárez, primero hay que entender que esta organización no nació enfrentando al Estado, sino que nació desde sus entrañas más profundas. A principios de los años 80, el panorama del tráfico de drogas estaba sufriendo una transformación radical debido a la presión de las agencias estadounidenses en el Caribe. Las rutas tradicionales de Miami y Florida, controladas por los poderosos varones colombianos de Medellín y Cali, estaban siendo asfixiadas por la vigilancia extrema de la DEA y la Guardia Costera. Los cárteles colombianos se encontraban en un momento de pánico logístico. Tenían el producto y tenían la demanda en Nueva York y Los Ángeles, pero no tenían cómo entregarlo sin ser interceptados. Fue entonces cuando miraron hacia el norte de México, un territorio vasto, desértico y con una infraestructura institucional que podía ser moldeada mediante el soborno a gran escala. Juárez no era solo una ciudad, era la infraestructura perfecta para un puente transcontinental. El fundador original de la organización fue Rafael Aguilar Guajardo. Aguilar no era un delincuente común que subió desde las calles o el campo. Era un excomandante de la Dirección Federal de Seguridad, la DFS, la policía secreta mexicana de aquel entonces que servía como el brazo político y de inteligencia del gobierno. Su formación estatal le permitió entender que el verdadero poder no residía en las balas o en el terror indiscriminado, sino en la administración estratégica de la plaza y en el control absoluto del permiso para operar. Bajo su mando, Ciudad Juárez se convirtió en un santuario logístico donde la ley no perseguía a los narcos, sino que trabajaba activamente para ellos, custodiando cargamentos y eliminando a la competencia interna. Pero Aguilar tenía a un protegido, un joven serio, silencioso y extremadamente calculador que cambiaría las reglas del juego para siempre. Amado Carrillo Fuentes. Amado no era un sicario convencional que disfrutaba de la exhibición de armas o de la parafernalia del poder. Él era, por encima de todo, un estudiante de la logística. Fue enviado a Ojinaga, en el desierto profundo de Chihuahua, para aprender el negocio desde la base, observando cómo se movían los camiones, cómo se sincronizaban los tiempos de entrega y cómo se burlaban los controles fronterizos mediante la ingeniería social y el pago de cuotas.
Entendió rápidamente que el transporte terrestre era el cuello de botella del negocio. Era lento, dependía de demasiadas personas y era vulnerable a traiciones en cada kilómetro de carretera. En 1993, tras el asesinato de Aguilar Guajardo en Cancún, Amado asumió el control absoluto de la organización mediante una mezcla de astucia y fuerza, eliminando cualquier rastro de la vieja guardia. Con él, la era de los camiones polvorientos quedó en el pasado, dando paso a una era de sofisticación tecnológica y aérea que no se ha vuelto a ver en la historia criminal mundial. Hasta ese momento, la droga se movía en pequeñas avionetas tipo Cessna que cargaban apenas unos pocos cientos de kilos y eran fáciles de derribar o detectar por los radares de baja frecuencia. Amado, con una visión empresarial fría y pragmática, aplicó el concepto de economías de escala. Se preguntó por qué enviar 10 avionetas arriesgando a 10 pilotos y múltiples puntos de aterrizaje, si podía enviar un solo avión comercial de gran tamaño que volara bajo los radares o con planes de vuelo falsificados de aerolíneas inexistentes. Así comenzó a adquirir flotas de aviones Boeing 727 y Caravelles franceses de segunda mano. Eran naves diseñadas para llevar a cientos de pasajeros en vuelos transcontinentales, pero Amado ordenaba vaciarlos por completo de forma clandestina en hangares privados. Sin asientos, sin baños, sin cocinas, solo quedaba el cascarón de metal reforzado, convirtiéndolos en hangares voladores capaces de transportar hasta 14 toneladas de cocaína en un solo viaje desde las selvas de Colombia hasta las pistas del norte de México. Este despliegue masivo y audaz le valió el apodo que lo inmortalizaría en la cultura popular y en los expedientes judiciales más importantes de la época: el Señor de los Cielos. Su operación era tan increíblemente sofisticada que sus aviones aterrizaban a plena luz del día en pistas clandestinas pavimentadas en medio del desierto de Chihuahua, o incluso en aeropuertos oficiales con la complicidad directa de controladores aéreos, comandantes de la policía y altos mandos militares. Se estima que en su apogeo, el cártel de Juárez generaba ganancias líquidas de más de $200 millones por semana, un flujo de caja que superaba al de muchas corporaciones multinacionales. Su fortuna llegó a ser tan inmensa que la DEA lo consideró en su momento el criminal más rico de la historia, incluso por encima de la liquidez inmediata que llegó a tener Pablo Escobar. Sin embargo, a diferencia del colombiano, que buscaba el amor del pueblo y una silla en el Congreso, Amado odiaba la fama y el escrutinio público. Su filosofía era simple pero efectiva: entre menos te vean y menos sepan de ti, más tiempo duras en el trono. Estamos llegando a la mitad de este relato y la pregunta es obligatoria para todos ustedes. ¿Crees que la estrategia de Amado Carrillo de mantener un perfil bajo y operar como un empresario fue lo que lo hizo más exitoso que a otros líderes de la época que buscaban la fama? Déjanos tu opinión en los comentarios. Te estaremos leyendo para debatir sobre este fascinante y oscuro periodo de la historia criminal. La invisibilidad total, sin embargo, era un objetivo imposible de mantener para siempre en un negocio tan volátil. Para mediados de los 90, la acumulación de poder del cártel de Juárez era tal que amenazaba la estabilidad institucional de México y la seguridad nacional de los Estados Unidos. La presión internacional, encabezada por Washington tras el monumental escándalo del general Jesús Gutiérrez Rebollo, el zar antidrogas de México que resultó ser un aliado secreto de Amado, puso al Señor de los Cielos en el centro de todas las miradas internacionales. Amado Carrillo se sentía acorralado por las agencias de inteligencia globales y decidió que era momento de realizar el truco final: desaparecer para siempre sin dejar rastro de su ubicación ni de su incalculable riqueza acumulada en paraísos fiscales. En julio de 1997, bajo el nombre falso de Antonio Flores Montes, se internó en el Hospital Santa Mónica de la Ciudad de México para someterse a una cirugía plástica reconstructiva y una liposucción masiva que cambiaría sus rasgos faciales para siempre. Pero algo salió terriblemente mal en el quirófano. Oficialmente, Amado murió debido a complicaciones con la anestesia y la administración de un sedante potente. Su muerte dejó un vacío de poder absoluto que nadie en su familia pudo llenar con la misma inteligencia y capacidad diplomática. El cuerpo que las autoridades mostraron a la prensa días después estaba tan desfigurado por la cirugía y el proceso forense que hasta hoy persiste la leyenda urbana de que Amado fingió su muerte con la ayuda del gobierno
y huyó para disfrutar de sus miles de millones en algún rincón remoto del mundo. Lo que no fue una leyenda fue el caos que dejó atrás su partida. La estructura se resquebrajó y los lobos empezaron a acechar la frontera. El mando pasó a manos de su hermano, Vicente Carrillo Fuentes, conocido como el Viceroy. Pero Vicente carecía de la visión estratégica y el temple diplomático de su hermano mayor. Era un hombre mucho más impulsivo, violento y propenso a las soluciones de fuerza bruta que a los acuerdos comerciales. Mientras tanto, en las montañas de Sinaloa, otro líder emergía con ambiciones de expansión global: Joaquín El Chapo Guzmán. El cártel de Sinaloa puso sus ojos en la plaza de Juárez, rompiendo los antiguos pactos de no agresión que habían mantenido la paz durante años. En 2004, tras el asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes en un centro comercial, la tensión se rompió definitivamente, y Ciudad Juárez se convirtió en el escenario de una de las guerras más sangrientas del siglo XXI, una batalla calle por calle que transformaría la ciudad para siempre. Para defender su territorio de la invasión de Sinaloa, el cártel de Juárez creó un brazo armado extremadamente brutal y despiadado: la Línea. Este grupo estaba compuesto por policías activos y expolicías que conocían a la perfección las tácticas de vigilancia, los puntos ciegos de la ciudad y el uso de armamento de alto poder. Por su parte, el grupo de Sinaloa reclutó a pandillas locales sedientas de reconocimiento y poder, convirtiendo las colonias populares de Juárez en un campo de batalla donde los jóvenes eran usados como carne de cañón descartable en una guerra que no entendían. Entre 2008 y 2012, Juárez fue catalogada como la ciudad más peligrosa del mundo entero, superando incluso los índices de mortalidad de zonas de guerra activa en el Medio Oriente. Los homicidios se contaban por miles cada año. Los coches bomba aparecieron en las avenidas principales y el miedo se convirtió en la única ley vigente para los ciudadanos que intentaban sobrevivir al fuego cruzado. La organización ya no podía depender de los grandes aviones comerciales, porque el cielo estaba ahora saturado de satélites y radares de última generación coordinados entre ambos países. Para financiar su guerra de resistencia contra Sinaloa y el gobierno federal, el cártel de Juárez comenzó a depredar a su propia población de una manera nunca antes vista. Se diversificaron hacia el secuestro masivo, la extorsión a pequeños negocios de barrio y el cobro de piso a cualquier actividad económica imaginable. El imperio que una vez voló por encima de las nubes ahora se arrastraba por el asfalto, destruyendo el tejido social y moral de la ciudad. Negocios históricos cerraron sus puertas, miles de familias huyeron buscando refugio en otros estados o en El Paso, Texas, y el espíritu de Juárez quedó roto por una generación entera que creció bajo el sonido de las balas y las sirenas constantes. A pesar de la ferocidad de la Línea, la estructura original de los Carrillo Fuentes comenzó a debilitarse irremediablemente bajo el peso de la ofensiva militar y la traición interna. Las capturas constantes de sus líderes operativos y la falta de una cabeza estratégica clara fueron mermando su capacidad de defensa. En 2014, la captura de Vicente Carrillo Fuentes en la ciudad de Torreón marcó el fin simbólico de la dinastía familiar. Pero lamentablemente no significó el fin de la violencia. La organización no desapareció del todo. Se transformó en una serie de células fragmentadas, pandillas locales y grupos regionales que continúan operando hoy en día de forma más discreta, adaptándose a las nuevas demandas del mercado ilegal de sustancias sintéticas y manteniendo un control violento sobre zonas específicas de Chihuahua, aunque ya sin el alcance imperial y la elegancia logística que tuvo en los años 90 bajo el mando del Señor de los Cielos. Hoy en día, Ciudad Juárez es una ciudad que lucha con una dignidad admirable por sanar sus profundas y dolorosas heridas. Los índices de violencia extrema han bajado en comparación con los años oscuros de la guerra abierta, pero las cicatrices de la era de Amado y Vicente son visibles en la arquitectura abandonada y en los relatos de su gente. La historia del cártel de Juárez es un recordatorio sombrío de cómo la ambición desmedida y el control de los corredores geográficos pueden convertir a una comunidad próspera y trabajadora en un escenario de tragedia nacional. Amado Carrillo Fuentes demostró que se podía comprar el cielo con dinero y aviones, pero el precio final de ese imperio no lo pagaron los líderes en sus mansiones o en sus quirófanos, sino los ciudadanos de a pie, quienes vieron su paz y su seguridad arrebatadas por décadas de un conflicto que parecía no tener fin. La historia del Señor de los Cielos
Nos enseña que los nombres de los líderes cambian, las estructuras se fragmentan y las tácticas evolucionan con la tecnología. Pero la puerta de la frontera siempre permanece ahí, atrayendo a nuevos actores que intentan adueñarse de las llaves del desierto para enriquecerse a cualquier costo. Juárez continúa su camino, resiliente y fuerte como su gente, tratando de escribir un nuevo capítulo que no esté dictado por las armas ni por el rastro de los aviones cargueros, sino por la esperanza de un futuro de estabilidad, justicia y desarrollo para las nuevas generaciones que merecen vivir sin el estigma del pasado criminal de su región. Muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido exhaustivo y detallado por la historia del Cártel de Juárez. Si este video te ha resultado informativo y te ha ayudado a comprender mejor la complejidad de este periodo histórico tan oscuro, pero necesario de analizar, te invitamos una vez más a suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir investigando, escribiendo y produciendo documentales con este nivel de detalle y profundidad periodística. No olvides darle a me gusta y compartir este video con quienes buscan conocer la verdad histórica detrás de las leyendas que vemos en la televisión. Tu participación activa en la sección de comentarios nos ayuda a crecer y a traer temas cada vez más interesantes para nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima entrega.